Gracias por avisar. Continuamos grabando entonces, ahora sí. Analizamos rapidito lo que es Europa, de los mercados más importantes que habíamos visto recién en el gráfico anterior, y cuáles eran los sectores que por ahí eran más representativos en cuanto a los espacios que ocupaban dentro del mercado. ¿Sí? Eh, Europa, y si eso lo vinculamos a lo que hablamos al comienzo, en la clase pasada, respecto a que los países producían cerca de la materia prima, en realidad van a terminar produciendo con la materia prima que haya disponible en ese país, ya sean, bueno, nativa no tanto, pero sí implantada, digamos. De lo que se planta en ese país va a ser el resultado del tipo de pulpa que produzcan, ¿cierto? Porque como se importa muy poca madera, entonces en general se produce lo que hay disponible en ese país, ¿sí? Entonces, fíjense que Europa produce principalmente pulpa de coníferas, ¿sí? Y pulpa de latifoliada un No poco está menos. compartiendo pantalla. ¿Claro? O sea, yo no veo. Ahora sí, perdón, Sí. pensé que ya estaba compartiendo, ¿sí? Bueno, les decía que Europa produce principalmente pulpa de coníferas, ¿sí? Y las latifoliadas, un porcentaje bastante menor. ¿Sí? Y casi toda la producción, el 83%, es de plantaciones locales, ¿viste? O sea, que son de Europa. Importan muy poca cantidad de madera, pero Europa es uno de los que más madera importa a nivel mundial, ¿sí? Porque por su clima tienen bajas tasas de crecimiento, entonces sí compran un poco. En otras regiones, este porcentaje de cantidad de madera importada es todavía menor, ¿sí? Fíjense lo que producen en Europa, ¿sí? Fíjense que entre la producción y el consumo tenemos mecánica y semimecánica esta cantidad, ¿sí? 10.000 toneladas, 10 millones de toneladas, perdón, porque esto hay que multiplicarlo por 1.000, 10 millones de toneladas por año en 2014, ¿sí? De los cuales al sulfato, fíjense, no, eso es mecánica, ¿sí? Y pulpa química, fíjense, tenemos 30 millones de toneladas, de los cuales 29 son craft, ¿sí? O sea, casi toda la pulpa que producen de las químicas es craft. Y después producen más o menos, eh, si tomamos solo una base de 30 más 10, 40, un 25% es mecánica. En general, en general, las pulpas mecánicas o semiquímicas suelen estar integradas a fábricas de papel, ¿sí? Porque de esa forma, como la pulpa es más barata, por ahí no conviene tanto producirla y transportarla a grandes distancias, porque el flete encarece demasiado, ¿sí? Es un producto de relativamente bajo precio, entonces, digamos, si uno tiene que pagar flete por mucha distancia, y no cierra mucho. Capaz que conviene producirla más cerca del punto de consumo, ¿sí? Siempre y cuando haya materia prima. Entonces, en general, lo que suele ocurrir muchas veces es que por ahí tenemos una fábrica de papel integrada a una fábrica de pulpa mecánica que aparte compra pulpa química para reforzar esa pulpa mecánica, ¿sí? Entonces hace un empaste con una mezcla de pulpa química y mecánica, pero comprando la química, porque sería demasiada plata invertir para poder producir esa pulpa química por sí misma. Entonces por ahí le conviene comprar de afuera la química y producir la mecánica integrada al proceso de producción de papel.
Es un esquema, digamos, uno de los tantos esquemas. Eh, Fíjense acá, en cuanto al flujo de pulpa, fíjense cómo es el mercado, ¿sí? Hay una exportación neta desde Sudamérica hacia, hacia Europa, ¿sí? Y desde América del Norte hacia Europa también. Y hacia los demás lugares, y hay un poco de venta hacia el área de China, ¿sí? ¿Recuerdan que Europa era importador neto o exportador neto? Importador. Importador neto, ¿sí? Y eso se ve reflejado un poco acá. Si bien exporta un poco a China, su balanza comercial sigue siendo negativa por la gran cantidad que importan desde América, Sudamérica y Norteamérica, ¿sí? Y en cuanto al papel, fíjense cómo cambia, ¿sí? Fíjense cómo cambia en cuanto al papel. Fíjense acá los millones de toneladas que importan y lo que exportan, ¿sí? Fíjense que tienen balanza comercial positiva con casi todas las regiones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el gráfico? Fíjense Sí. el tamaño de las flechas, fíjense, ¿sí? Y después lo que figura acá es el consumo y la producción de cada una de las regiones, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Fíjense, la evolución de la pulpa y el número de plantas, fíjense que, bueno, acá tenemos esta fluctuación grande en el año 2009, 2008-2009. Fíjense cómo la producción es esta línea naranja, ¿sí? Y esta es la tendencia, que es una regresión que en realidad, bueno, es medio floja de papel, digamos, tiene un R que no ajusta tan bien, pero hay una tendencia creciente, levemente creciente, pero creciente al fin, ¿sí? Pero, sin embargo, el número de molinos de pulpa, ahora le voy a explicar por qué molinos, ¿sí? El número de plantas, ¿sí? Fíjense cómo va disminuyendo con el tiempo. Y eso sí es más sostenido y fluctúa un poco menos. ¿Qué conclusión Ahí podemos? Rosana quiere entrar al... Perdón. Sí, Sí, dice que está esperando. a mí no me figura. Así, pues, ok, yo estoy esperando, pues en el grupo. Rosana está adentro. Ah, ok. Gracias. Perdón, Dios. Gracias. Sí, está bien. Eh, Bien, continuamos. ¿Qué significaría? ¿Qué análisis podemos hacer a este gráfico? ¿Que aumenta la producción? ¿Aumenta un poquito o no? Pero disminuye el número de fábricas, ¿sí? Fíjense cómo pasó de, de 300 fábricas aproximadamente a 160 fábricas, disminuyó casi a la mitad del 91 al 2014, perdón, del 90 al 2014. En unos 15 años se redujo casi a la mitad la cantidad de fábricas, ¿sí? Sin embargo, la producción no se vio alterada tan bruscamente. Se mantuvo más o menos constante e incluso creció un poquito. Eso significa que la riqueza se está redistribuyendo. Está habiendo cada vez menos fábricas, pero la producción sigue aumentando. O sea, cierran 4 fábricas chiquitas y abre una grande con la misma o incluso más capacidad que las 4 que cerraron, ¿sí? Y ahí es claro que hay una redistribución de la riqueza. O sea, hay gente que se está quedando fuera del mercado porque no es competitivo y hay fábricas que están ocupando cada vez
fracciones más grandes del mercado. ¿Sí? Se está concentrando la riqueza. Y eso ocurre en todos los sectores. O sea, así, esa es la base, digamos, de que el mercado capitalista funcione, digamos. Que haya, las empresas necesitan ser competitivos, por lo tanto, bajar los costos. Y una de las formas de bajar los costos es aumentando su capacidad productiva. ¿Sí? Al aumentar la capacidad productiva necesitan ocupar fracciones más grandes del mercado o incentivar el consumo de alguna forma. En general eso no es algo que dependa exclusivamente de las empresas, pero sí hay campañas y demás. Y eso hace que las fábricas cada vez estén ocupando mercados más grandes, ¿sí? Para poder ser competitivas a expensas de sacar a sus competidores del mercado. ¿Sí? Y en cuanto a la producción de papel, es parecido, ¿sí? Fíjense que el número de fábricas era más grande, ¿sí? Un número mayor de fábricas de papel que también se fue reduciendo de unas 1.300 aproximadamente, 1.250, a 750 en 2014. ¿Sí? Eh, Acá dice Paper and Board Mill, la traducción literal de mill es molino. Eso viene de que originalmente los primeros papeles eran de pulpa mecánica a la piedra, ¿sí? Que eran la pulpa esa que se molía, era literalmente, se molía la pulpa. Entonces se los llamaba molinos de pulpa. Posteriormente fue cambiando la tecnología, ya no se muele la pulpa, o por lo menos no en las pulpas craft, por ejemplo, pero le quedó el nombre. ¿Sí? Molino de pulpa, ah sí, ahora tengo un molino de pulpa, pero craft. A pesar de que ya no se muere la pulpa, pero le quedó el nombre. Por eso van a ver cuando vean en inglés mil pulp, ¿sí? Y en América del Norte, vamos a avanzar rápido. Este gráfico, fíjense, me marca, es viejo, me costó un montón conseguir estos gráficos, porque todo lo que es de América del Norte me querían vender, así que bueno, América del Norte no sé si voy a poder actualizar en breve. Fíjense este gráfico, ¿qué indica este gráfico así de forma rápida? ¿Qué conclusiones podemos sacar de acá? Chicos, yo necesito que ustedes participen. ¿Que Estados Unidos vende, puede ser? Sí, ¿qué otra conclusión? Que se mantuvo estable. ¿Qué se mantuvo estable? Bueno, hubo un pequeño aumento, pero del consumo y la producción. Sí. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Es correcto lo que está diciendo, ¿no? Que si, o sea, si se está consumiendo menos de lo que se produce, el excedente lo están exportando. Sí. ¿Qué otra cosa? O sea, es exportador neto, sí, es eso. Claro. Podríamos decir que la distancia que hay, si se quiere, ¿no? Entre el consumo y la producción es prácticamente constante. Esto es constante. Claro. O Sí, dicho, prácticamente sí. o dicho de otra forma, la producción varía en función del consumo doméstico. Podríamos decirlo así, si aumenta el consumo doméstico, aumenta la producción. O al revés, digamos. Acá lo que podemos sacar como conclusión de que ellos son bastante mercado internistas, ¿sí? Como el PBI per cápita de los estadounidenses en general es bastante alto, el mercado de ellos está bastante apuntado a su propio mercado interno, ¿sí? Si le va mal a Estados Unidos, baja la capacidad de compra de los estadounidenses y por lo tanto baja la producción.
¿sí? Ellos regulan su producción en función al mercado interno, al consumo doméstico. ¿Sí? En la medida en que tengan excedente y lo van a vender afuera, independientemente de lo que ocurra en Estados Unidos. Justamente como es independiente, es que esta distancia es más o menos constante. Entonces, son exportadores netos, pero fíjense que esta distancia en comparación con esta distancia es relativamente pequeña de su producción y exportan ¿cuánto? El 10% aproximadamente. ¿Sí? Entonces, en realidad, la clave de Estados Unidos está, la clave de la producción de Estados Unidos está en el consumo de Estados Unidos, por lo menos en este periodo. ¿Sí? Bueno, este gráfico es de Canadá y que habla de que hay muchas fábricas que se están reconvirtiendo a empresas, se están diversificando, ¿sí? Están incorporando lo que es bioenergía y bioproductos. Están obteniendo productos de alto valor a partir de algunos residuos o subproductos, mejor dicho, de la producción de pulpa o de papel. Sepan que esa es la tendencia, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en eso, ¿sí? Estoy medio apurado porque me estoy dando cuenta que ya estamos por la mitad de la segunda sesión y igual todavía nos falta un montón. Creo que no vamos a terminar hoy. Tal vez podríamos, mañana va a dar clase Rubén, podríamos continuar, dejar un pedacito para el lunes que viene. Bueno. En cuanto a producción, fíjense la cantidad de pulpa que produce China y la cantidad de papel que produce China. ¿Sí? Es el segundo mayor productor de pulpa del mundo, pero produce la mitad que Estados Unidos. Sin embargo, es el mayor productor de papel del mundo, ¿sí? Superando aproximadamente un 50% de la producción de Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense que principalmente tiene cartones de impresión, de embalaje, justamente por lo que hablábamos anteriormente respecto a que exportaban televisores o electrodomésticos o lo que fuese que exporta China, que exporta un montón de cosas, ¿sí? Y para eso necesita meter sus productos adentro de una caja. Fíjense el origen de las importaciones de China, de fibra corta, que sería eucalipto, principalmente, ¿no? Latifoliada en general, de fibra corta, tenemos principalmente Asia, otros de América y Brasil. Fíjense el porcentaje de lo que representa Brasil en cuanto a lo que son las importaciones de China. Prácticamente el 50%, un poquitito menos, de las importaciones de China son brasileras. ¿Sí? Es grande el mercado, ¿sí? Y si vemos acá otros de América, de fibra corta probablemente estemos hablando de Uruguay, tal vez alguito de Chile, pero principalmente Uruguay también. Y en cuanto a fibra larga, fíjense que América, uno de los mayores productores de fibra larga es justamente, acá que habíamos visto, que era Estados Unidos, y de productores de pulpa. ¿Por qué? Y porque tienen muchos bosques de coníferas. Entonces producen pulpa con esa materia prima. Europa lo mismo, ¿se acuerdan que Europa producía principalmente coníferas? Bueno, eso se ve reflejado acá. Tenemos América y Europa. Igual América en general, no solo Estados Unidos, que quede claro. Chile, por ejemplo, también produce bastante fibra larga. ¿Sí? Bien, terminamos por ahora. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a lo que es mercado mundial? No, ninguna. Conclusiones grandes que sacamos es que
que China compra todo lo que le sobra al mundo, entre comillas. Entre comillas le sobra. O mejor dicho, el mundo está produciendo para poder bancar a China, el consumo de China. Tanto pulpa como papel. Fíjense que China, siendo el mayor productor de papel del mundo, así todo importa papel. ¿Recuerdan el gráfico que vimos de donde estaba el mapita de Europa? Sí, pero En cuanto al Mercosur, los 10 mayores mercados de papel de Latinoamérica tenemos de empaque, ¿no? Brasil, y bueno, uno dice empaque, pero en realidad aplica también a otros, a otros mercados, ¿sí? Si esto podemos generalizar un poco, ¿no? No sé si tan exacto, pero más o menos, ¿sí? Tenemos Brasil, México y recién después Argentina, que produce, mejor dicho, que consume el 8% de lo que se consume en Latinoamérica, ¿sí? Si vemos acá la variación entre la oferta y la demanda, lo que vamos a encontrar es que en general la demanda está por arriba de la capacidad instalada de las fábricas, ¿sí? Las barras azules suelen ser más grandes que las barras, eh, las barras rojas. Ay, perdón, me equivoqué. Este gráfico es de crecimiento, ¿sí? Crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que crece más rápido la demanda de lo que crece la oferta, ¿sí? O sea, América Latina es importador neto, pero cada vez va a ser más importador neto porque hay una tendencia a que la demanda siga aumentando por encima de lo que aumenta la capacidad, ¿sí? Brasil, bueno, es el cuarto mayor productor de pulpa y el noveno mayor productor de papel. Sobre todo el de papel, de pulpa, yo no sé si ya le habrá superado a Canadá, pero el crecimiento que tiene Brasil es muy grande. Y papel parecido, encima acá como están todos juntos hasta antes de Alemania, digamos, todos estos están bastante cerca, entonces pequeñas fluctuaciones o pequeños aumentos hacen que uno se levante varios escalones en este ranking. Igualmente, más allá de estar noveno, octavo o séptimo, el valor anda entre los 10, un poco más por arriba de los 10 millones de toneladas. ¿Por qué Brasil? Porque esta es la productividad de las especies forestales en Brasil. Una de las claves de que Brasil sea un gran productor de pulpa y de papel es que tiene un clima que permite gran crecimiento, clima y suelo, que permite gran crecimiento de las especies forestales. ¿Sí? ¿Quieren aportar algo ustedes que son forestales a este tema? ¿Cómo? Bueno, continuamos. Claramente, si tiene una alta productividad, los periodos de rotación son muy bajos, ¿sí? Y el rendimiento es muy alto. Entonces, eso hace que las especies, digamos, sean, digamos, el rendimiento crezca o haga favorable a Brasil como un punto de instalación para las siguientes fábricas, ¿sí? Fíjense que claramente a medida que uno aumenta la productividad de una hectárea, los metros cúbicos por hectárea por año que se producen en una hectárea, valga la redundancia, eh, va a ser menor la cantidad de hectáreas que necesito para producir 1 millón de toneladas. Fíjense las diferencias que hay entre Brasil, la península ibérica, que sería eh, España y Portugal, ¿sí? Y lo que es la zona de Finlandia, Suiza, Suecia, y no sé si algún otro país no me queda
Era Suiza, no me acuerdo si estaba en Suecia. Voy a tener que googlear un poquito ahí ese tema. Justamente por esta cuestión que decimos, ¿sí? Porque los climas y los suelos son bien distintos en cada una de estas regiones, ¿sí? Y por lo tanto los rendimientos y por lo tanto los costos. Los costos de producción, si se acuerdan, uno de los primeros gráficos que habíamos visto, en Brasil eran mucho más bajos que en otros de Europa, ¿sí? Y a su vez Europa es bastante amplio y variable en su productividad. ¿Sí? Fíjense cómo evolucionó la producción de pulpa y papel en Brasil. ¿Sí? Tengan en cuenta que este eje no empieza en cero, pero pasó de 9 millones de toneladas a 15 millones de toneladas en 10 años, entre 2003 y 2013. ¿Sí? Prácticamente aumentó el 50% aproximadamente, ¿sí? Un poquito más del 50%. Y acá en cuanto al papel, pasó de 8 casi, a 10, ¿sí? Aumentó más o menos el 30% aproximadamente. ¿Sí? Un poquito más, en realidad. ¿Sí? O sea, justamente por estas cuestiones que estamos hablando. Brasil es claramente tiene un recurso estratégico, digamos, que es su clima y su suelo, y bueno, y tiene políticas también que acompañan eso, ¿viste? Acompañan ese crecimiento, bueno, a expensa de por ahí daños ambientales, cuestiones relacionadas a la mano de obra bastante polémicas, etc. ¿Sí? Pero a los empresarios les sirve. ¿Algo que quieran decir al respecto de esto? Claro, el tema es que también Brasil presenta extensiones de tierra mucho mayores que las nuestras también. Esa tierra más productiva en el área forestal, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que nos habían comentado en silvicultura que Brasil está reforestando muchas áreas, o sea, de un bosque implantado, ¿no? Ajá, Y bueno, como son grandes extensiones en comparación a lo que Argentina está haciendo, entonces eso le está dando mucho más participación a Brasil también. correcto, correcto. Tiene buen suelo, buen clima y en mucha cantidad, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que la pulpa que produce, principalmente, la gran mayoría es fibra corta, es decir, eucalipto en este caso. ¿Sí? Y de lo que exportan casi todo fibra corta. Claramente porque es lo que producen. ¿Sí? En cuanto a la celulosa, fíjense que eh, el destino... Brasil es el único de Latinoamérica que tiene balanza positiva en papel. ¿Sí? Fíjense que principalmente exportan a Europa, China, Norteamérica y otros. ¿Sí? Y el papel exportan principalmente dentro de Latinoamérica. Argentina dentro de este 53%. ¿Sí? Bueno, el resto del papel sí, Europa, América del Norte y otros, más o menos en cantidades parecidas. ¿Sí? Fíjense, si tenemos en cuenta, este gráfico es medio viejo, pero igual sirve en términos conceptuales. Fíjense, acá tenemos el mercado mundial de pulpa de, eh, de eucalipto de latifoliada, ¿sí? BHKP significa Bleach Hardwood Kraft Pulp, o sea, pulpa craft blanqueada de latifoliada, ¿sí? Fibra corta. Fíjense cómo Brasil va ocupando cada vez una fracción más grande del mercado mundial de pulpa de fibra corta. ¿Sí? Fíjense el crecimiento, es impresionante. Bueno, Chile. Vamos cortita con Chile. Figura entre los 10 mayores productores de pulpa, no así entre los productores de papel. Prácticamente es uno de los países con mayor
área forestal dentro del país, más porcentaje de su área forestal, perdón, mayor porcentaje de su área la tiene forestada, ¿sí? Forestada me refiero a implantada, ¿sí? Plantada, dice. Por ahí si tenemos en cuenta los bosques nativos, van a figurar otros como, no sé, Perú o qué sé yo, las Guayanas o alguno de esos países que tienen poca explotación industrial, que tienen porcentajes más altos, digamos. Pero estamos hablando de superficie plantada, implantada por el hombre, ¿sí? El ser humano. El tema, voy a enfocarme acá y voy a cerrar Chile porque no me interesa profundizar demasiado. La conclusión que podemos sacar de Chile es que tiene los recursos, pero está al límite de su capacidad forestal, no puede seguir creciendo. A diferencia de lo que decían recién respecto a Brasil, no tiene la posibilidad de seguir ocupando nuevas tierras para implantar y tener un crecimiento forestal todavía mayor, ¿sí? Por lo tanto, no puede seguir creciendo su industria forestal industrial, ¿sí? Valga la redundancia. O sea, no se pueden instalar nuevas fábricas de celulosa porque no hay plantaciones que banquen más fábricas de celulosa, ¿sí? Por lo tanto, los capitales chilenos, que son Arauco y CMPC, eh, salen a instalarse en otros lugares del mundo. Entre ellos acá en Misiones, ¿sí? Eso nomás vamos a... Y acá lo último de acá abajo, de quiénes son las propiedades, ¿sí? En 2020, el 20%, perdón, en el 2000, el 20% pertenecía a pequeños productores, y en 2011 el 7%. Es decir, una vez más, parecido a lo que pasaba con, con, con Europa y las fábricas de pulpa y de papel, cada vez son, o sea, las grandes empresas son las que están ocupando espacios más grandes del mercado. Se está redistribuyendo la riqueza y hay gente que se está quedando afuera, gente que no puede ser competitiva y tiene que vender su tierra para que venga una mega industria y produzca a partir de la tierra que antes pertenecía a un pequeño productor, ¿sí? Y eso habla una vez más de la concentración de la riqueza y de la distribución de la tierra dentro de Chile en este caso, ¿sí? Uruguay, bueno, Uruguay crece a pasos agigantados, tuvo su inicio dentro del mercado mundial de pulpa con lo que fue Botnia, y después se instaló una planta más que está trabajando a full, y esta última me parece que se tendría que haber abierto, pero no se abrió justamente por un montón de temas relacionados, no sé si relacionados a la pandemia o no, pero estuve buscando antes de la clase y no encontré material que diga que esta tercer planta se haya abierto, se haya inaugurado. Me parece que no se le va a inaugurar todavía. Pero si no se inauguró, se va a inaugurar en breve. Tengan en cuenta que también con toda esta cuestión de la pandemia, los precios están bastante revueltos, digamos, ¿sí? Hay varias cuestiones que por ahí, viste, no es la época con mayor previsibilidad que, que, que pueda haber. En cuanto a Argentina, fíjense que eh, si nosotros miramos la superficie boscosa, ahí dice justamente nativo implantado, Argentina está bastante por debajo de la media mundial. Eh, bueno, esto no es porcentaje medio, acá sí está el porcentaje, ¿sí? En relación a la cobertura nacional, tenemos un 10% de cobertura, siendo que la media mundial podríamos, ronda el 50%, ¿sí? En promedio, no, está mal, acá. Fíjense, en promedio la cobertura, el porcentaje ronda el 50% de acá abajo, ¿sí? En Sudamérica, siendo que Argentina tiene el 10%. ¿Sí?
Tengan en cuenta igual que esto es nativo e implantado. Entonces, no todo esto es superficie productiva. Pero sí está claro que Brasil, por ejemplo, tiene mayores porcentajes, igual el manejo de los bosques de ellos están teniendo varios problemas ambientales, muchas ONG y organizaciones políticas o sea, gubernamentales y no gubernamentales, y políticas y supuestas apolíticas, etcétera, están bastante conflicto genera el uso de la tierra en Brasil, digamos. En varios lugares, pero en Brasil en particular. ¿Sí? Esta es la distribución de las fábricas en Argentina, ¿sí? La de celulosa de Puerto Piraí ya no está más, dejó de funcionar hace unos 5 años, si no me equivoco, y no se va a volver a instalar, porque tenía millones de problemas, una fábrica totalmente obsoleta, ambientalmente era un desastre, eh, no se invirtió cuando se tenía que invertir, y para volver a ponerla en funcionamiento se necesita muchísima plata y te conviene invertirla en una fábrica nueva o ponerla en otro lado directamente. Lo que tiene Argentina es que tiene muchas fábricas relativamente pequeñas, donde casi todo se vende a nivel nacional. Se vende dentro del mercado interno la gran mayoría. Entonces se instala una fábrica y vende regionalmente o dentro de Argentina, pero no somos muy competitivos a nivel internacional, ¿sí? Por distintas cuestiones, bueno, cuestiones eh, de seguridad jurídica que mencionaba Rubén en la clase pasada, ¿sí? Y cuestiones también impositivas, o sea, necesitas exportar y tenés que dejar un montón de plata en la aduana, hablando mal y pronto, y bueno, por ahí a los empresarios no les cierra mucho eso. Así que bueno, eso hace que no seamos productivos y que los capitales por ahí decidan instalarse en otros lugares, por ejemplo Uruguay, que en cuanto a recursos ambientales, no tiene muchas ventajas con respecto a Argentina, pero sí por ahí sacan ventaja en otras cuestiones. Así que bueno. En cuanto a la balanza comercial, bueno, estas son las fábricas más importantes. Eh, la más grande es Alto Paraná, y bueno, después más abajo está Papel Misionero y otros. ¿Sí? Pero esto es lo que decía, que tenemos muchas fábricas chiquititas. Gente, dejamos acá porque se está por cortar. Mañana siguen con Rubén y el lunes conmigo. Bueno, profe. Nos vemos el lunes. Chao. Chau, chau. ¿Quedó alguna duda o no? Un minuto.